ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó. Esto es ética. Andar con Cristo, como también nosotros cantamos, es ética, porque prácticamente nuestra finalidad como seres humanos a lo largo de nuestra vida es parecernos más a Cristo. Entonces, esto encierra la ética, hermanos. Ser como Cristo. Y la ética cristiana es el resultado de una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es la santificación, y da como resultado la santidad. Y este es el tema que vamos a abordar. Y si les causó rareza, con ese pasaje empezamos, Hebreos 12:14, y vemos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces vamos a partir de dos preguntas. ¿Somos santos? ¿Veremos al Señor? Eclesiastés 3:1 nos dice, hermanos, todo tiene su tiempo. Y vamos a ver también, ¿la santidad tiene tiempo? ¿Tenemos algún tiempo para ser santos? La santidad debe de ser una realidad que debe ser desarrollada durante toda nuestra vida. Todo hombre, sin excepción, debe estar revestido de santidad para poder ver a Dios. Entonces, a partir de estas declaraciones, podemos hacernos dos preguntas. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida de santidad? Quizás ahorita no nos podamos responder estas preguntas, pero podemos hacernos tres preguntas más, y estas tres preguntas van a ser los encabezados de la meditación del día de hoy. El primer encabezado que vamos a tratar es: ¿qué es la verdadera santidad? El segundo encabezado que vamos a ver: ¿por qué es tan importante la santidad? Y la tercera pregunta que vamos a responder con la ayuda del Señor: ¿cómo obtener la santidad? Repito los tres puntos para que estos nos guíen a través del mensaje de la palabra. ¿Qué es la verdadera santidad? Y con esto vamos a comenzar. Primero vamos a definir lo que no es santidad. Santidad no es conocimiento. Nosotros podemos llenarnos de teología, conocer muchas disciplinas, pero sin ser santos. Tenemos el ejemplo bíblico de Balaam. Balaam conocía a Dios. Dios se le reveló. Dios lo mandó a bendecir al pueblo de Israel, pero él no fue salvo y ni siquiera santo. Santidad tampoco es activismo. Herodes le construyó el templo a los judíos, pero incluso participó en el juicio de nuestro Señor Jesucristo y él murió perdido. Santidad tampoco es celo religioso ni apariencia de piedad, como lo hicieron los fariseos. Ellos aparentaban ser santos haciendo oraciones en las calles, pero no fueron santos ni incluso ganaron la salvación. Santidad no es moralidad. ¿Sí recuerdan ustedes al joven rico? Cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntó: ¿sabes los mandamientos? ¿Qué contestó el joven rico? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y fue un hombre moral, pero no fue un hombre santo. Santidad no es escuchar y disfrutar
de la predicación de la palabra de Dios. Los judíos tuvieron excelentes predicadores. Oyeron el mensaje de Isaías, el mensaje de Jeremías, de todos los profetas. Disfrutaron el sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo. Incluso decían, nunca hemos oído un hombre así, pero aún así no fueron santos. Y santidad tampoco es andar con verdaderos santos. Hablemos de Joab, el general del rey David. Estuvo cerca del hombre que fue conforme al corazón de Dios, pero él no fue santo. Giezi, el siervo de Eliseo, presenció todos los milagros del gran profeta, e incluso por andar buscándole 3 pies al gato, terminó leproso por engañar a Naamán. Y Demas, que es mencionado en la epístola de Filemón como un testigo de la carta, después se aparta y él tampoco fue santo. Y también vemos aquí a alguien que fue mencionado en la clase de neumatología, Judas Iscariote, cerca del maestro, no fue santo. Ahora, ¿qué dice la gente de la santidad? Y al hablar de santidad, quizás a veces nos aburrimos, ¿verdad? Y dicen algunos, santidad son comportamientos regresivos. Hablar de santidad es anticuado. Santidad también es legalismo. Y hay veces que personas o siervos del Señor predican de santidad y dicen, aquel es un legalista. Santidad también a veces es entendida como regulaciones y mandamientos. Algunos dicen también que santidad es arrogancia. Y otros dicen que santidad es un perfeccionismo inalcanzable. Ya hemos dicho lo que no es santidad. Pero ahora, ¿qué es la santidad? ¿Y qué es la santidad bíblica? Santidad parte del concepto de apartado. Y podemos decir que santidad es apartado del pecado y apartado para Dios. Vuelvo a repetir, santidad es apartado del pecado y apartado para Dios. En un libro de santidad del pastor Joel Vicky nos dice, santidad es una relación con Dios que ocurre mediante un pacto. Es manifestada por gracia, en fe y práctica, en todas las esferas de la vida. A partir de esta definición, nosotros podemos definir la santidad con el hábito de ser de un mismo sentir con Dios. Es coincidir con los criterios de Dios. Amar lo que Él ama. Odiar lo que Él odia. Hacer lo que a Él le agrada. Repeler lo que a Él le desagrada. Anhelar estar agradándole a Él. Eso es santidad. Santidad también es esforzarnos en rechazar todo pecado. Santidad es guardar y anhelar todos sus mandamientos. Santidad es la lucha por ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de cantar, hoy yo quiero andar con Cristo. Quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre
andar de Él en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad. Acabamos de cantar, hermanos, una definición hermosísima de santidad. Y hay otro himno que también nosotros podemos cantar. Yo quiero ser cual mi Jesús, siguiéndole con lealtad. Y podemos hablar de otros. Quiero de Cristo más saber, más de su amor para salvar. Hermanos, la iglesia del Señor se mueve para ser santos. Y ese anhelo del Señor, ese mandamiento del Señor, ser santos como yo soy santo, no solamente fue para Israel, es para el Israel actual. Dios quiere y exige santidad para su pueblo. Pero también santidad es tener el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 y 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas son las características de una persona santa. Es una característica de la persona que ha sido llamada por Dios a la santidad. Santidad también está presente o es presentada por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, en las bienaventuranzas. Nosotros vemos a ver las características de los hombres santos, de los ciudadanos del reino de Dios. Deben de ser pobres en espíritu, personas que reconocen su bancarrota espiritual. Bienaventurados los que lloran, pero no por cualquier cosa, sino lloran por su bajeza y su miseria espiritual. Bienaventurados los mansos, que se someten voluntariamente a la ley del Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Todos esos son características de los hombres santos y mujeres santas, y por lo tanto son características de los ciudadanos del reino de Dios. También santidad es el adorno de la doctrina de Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, le hace la recomendación de que los siervos no sean respondones, sino que sean obedientes. Y luego les dice, si hacen esto, van a adornar la doctrina de Dios. Hermano, hagámonos una pregunta. Con nuestro comportamiento, ¿adornamos la doctrina de Dios? O más bien la hacemos más fea. Pero la idea o el propósito que Dios tuvo para que su iglesia estuviera aquí era para que nosotros adornemos sus doctrinas, adornemos sus enseñanzas por medio de nuestra santidad. Santidad también es pureza de corazón. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quiénes entrarán al monte del Señor? Solo los santos. Vemos también, hermanos, en Levítico, y que es un libro del Pentateuco que Moisés escribió, y generalmente se ve ahí la santidad. Y el pueblo de Israel se cuidaba y se guardaba en ser santos.
o por lo menos eso lo tenían escritos. No vayas a tocar un muerto, no vayas a tocar un leproso, no vayas a hacer tal cosa ni tener estas prácticas. ¿Por qué? Porque eres pueblo santo. Esos mismos principios, hermanos, la iglesia del Señor debe de vivir en estos momentos. Guardarnos. En Corintios se nos dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Debemos de guardar nuestros vasos. Ahorita estoy recordando cuando David llega con uno de los sacerdotes huyendo de Saúl y le hace una pregunta, ¿están limpios tus vasos? Hablando de su cuerpo. Hoy esa pregunta hace patente en esta tarde. ¿Están limpios nuestros vasos? En Corintios, el apóstol Pablo dice, nosotros somos vasos frágiles, porque nosotros guardamos los misterios del reino de Dios, guardamos ese bendito evangelio. ¿Están limpios nuestros vasos? Aunque frágiles, ¿están limpios? ¿Somos santos, hermanos? Se vuelve a repetir esta pregunta. Santidad es temor de Dios. Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Pero qué es el temor? ¿Es un terror que le tengamos a Dios? No, hermanos. El temor es estar consciente que estamos delante de Dios y que en todo momento Dios nos está viendo. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Estamos conscientes de que Dios está ahí? Eso es tener el temor de Dios. Santidad también es el reconocimiento de la majestad de Dios y de nuestra propia condición. En Isaías 6 es la visión y llamamiento de Isaías. Este pasaje nos recuerda que la gloria de Dios llenó el templo, ¿no? Y veían a los querubines bajar y decir, Santo, Santo, Santo. ¿Y qué dijo Isaías? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque viendo la gloria de Dios, y yo soy hombre de labios inmundos. Isaías reconocía la santidad de Dios, la majestad de Dios, pero también reconocía su vileza y su miseria. Hermanos, a medida que nosotros vayamos creciendo en nuestra vida cristiana y madurez cristiana, nosotros vamos a ver a Dios más santo, más sublime, pero eso va a implicar que nosotros nos veamos más pecadores y miserables, y eso es santidad. Santidad también es fidelidad a todas nuestras obligaciones. Efesios 6, del 1 al 9, está hablando a los esposos que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esposas que se sometan a sus maridos como al Señor. A los hijos que obedezcan a sus padres en todo. A los siervos que sean obedientes a sus amos. A los amos que traten bien a sus siervos. Cumplir el rol que nos toca en el mundo como agrada a Dios, eso es santidad. El Señor lo está demandando. Que nosotros reflejemos la gloria de Dios en nuestras actividades cotidianas.
Y santidad también es tener la mente de Cristo, como dice Primera de Corintios 2:16. Pensemos como Cristo y nos hagamos una pregunta: ¿qué haría Cristo en mi lugar cada vez que nosotros tengamos una circunstancia que enfrentar? Todo eso que hemos mencionado es santidad, y qué bonito sería si fuera fácil hacerlo. Pero la santidad es obstaculizada por el pecado. El pecado es una transgresión a la ley de Dios. Y también es obstaculizada por nuestros enemigos, que pueden ser tres: el mundo que nos rodea, Satanás, pero también nosotros mismos. Porque lo que se nos manda hacer por nuestra naturaleza caída es lo que no queremos hacer. Y parece que se nos está dando una orden de hacerlo y hacemos lo contrario. Entonces tenemos una lucha enorme, hermanos, para ser santos. Pero es una lucha que nosotros tenemos que enfrentar con la ayuda del Señor. La santidad, hermanos, no es una opción, debe ser una realidad. Y nosotros tenemos que luchar por ser santos. En nuestra vida, por la lucha por la santidad, va a haber altibajos. Unas veces nos vamos a sentir casi angelitos, hasta nos vamos a revisar si tenemos alas, pero otras veces nos vamos a sentir los más perversos y nos vamos a sentir hasta que tenemos cuernos y cola. Pero va a estar llena de altibajos. Pero acordémonos de otra cosa: la lucha por la santidad no es solamente de nosotros. Si hemos sido llamados a salvación, Cristo pelea con nosotros. Y como Jeremías dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Peleemos por la santidad, porque fiel es el que prometió. Ahora, hermanos, la santidad no se alcanza instantáneamente. En este caso, hermanos, somos santos ya, porque ya Dios nos ha llamado a salvación, pero todavía no. Somos santos ya, pero todavía no. La plenitud de nuestra santidad la vamos a vivir cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Salvador. Ahí disfrutaremos la santidad plenamente, despojados de este cuerpo de muerte. La santidad es progresiva. No podemos ser menos santos mañana. Debemos de ir avanzando. Dice el apóstol Pablo, hablando a los filipenses: y aquel que la obra empezó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El cristiano verdadero, el que puede disfrutar y luchar valientemente por la santidad, cada día va a crecer en gracia y en conocimiento del Señor Jesucristo. Esa es la promesa. Debemos ser más santos, no por nuestros esfuerzos, sino por aquel que nos llamó. Y la santidad, hermanos, debe de ser una realidad en nuestra vida. No es algo ficticio, no es un mito, no es una emoción, sino se debe de vivir como una realidad en nosotros. Ahora bien, hermanos, vamos a ver el segundo encabezado. ¿Sí lo recuerdan? El primero, ¿qué es la verdadera santidad? El segundo,
¿Por qué es tan importante la santidad? La respuesta es porque es ordenada por Dios. Vamos a buscar Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas o fariseos, no entraréis en el reino de Dios. En el contexto del Sermón del Monte, los fieles expositores de la santidad eran los escribas y fariseos, pero nuestro Señor Jesucristo pide que sean a sus oyentes que sean más santos que los escribas y que los fariseos. Y Dios ordena que nosotros seamos santos. Ahora, también vemos que es importante la santidad porque es el propósito por el que Cristo vino al mundo. El apóstol Pablo, hablándole a los Efesios en su capítulo 5, versículos 25 y 26, les dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El versículo 26 es para santificarla. La santificación es una obra de Cristo y es el propósito por la que nosotros estamos en el mundo y hemos sido llamados por Cristo para ser santos. Entonces, si Cristo vino a morir por nosotros para santificarnos, la santidad debe de ser un efecto y una realidad y un mandamiento en nuestras vidas. Es importante la santidad también porque es una prueba fehaciente de que tenemos una fe salvadora. ¿Cómo nos damos cuenta de que una persona es salva, hermanos? Si no tiene frutos. En Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es muerta. Efesios 2:10 dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nosotros, hermanos, no vamos a ser santos para ganar la salvación. Nosotros vamos a ser santos para demostrar que somos llamados de Dios o como consecuencia de que Dios nos ha salvado. Es importante la santidad porque demuestra nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en Juan 14:21 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, ¿qué tanto amor tenemos a nuestro Dios? Un hijo manifiesta su amor a sus padres obedeciéndolo. Puede decir mucho: te amo, papá, pero si no lo obedece, no lo ama. Igualmente en la vida cristiana. Nosotros podemos gritar a los cuatro vientos: amamos a Dios, es nuestro anhelo. Anhelo tu presencia, sumérgeme. Podemos hablar muy carismáticamente, pero si no estamos obedeciendo, todavía son palabras huecas. La medida del amor de que nosotros amamos a Dios es en obediencia a sus mandamientos. Otra de las respuestas a la pregunta:
¿Por qué es importante la santidad? Porque es una evidencia verdadera de que somos hijos de Dios. Los hijos se parecen a sus papás. Ustedes por ahorita no vieron a mis niños, pero sí pudieran decir, pues se conoce que es hijo de Jacobo y de Flori, porque hay un parecido. Y si ustedes tratan con ellos, algunas mañas, quizás no tan buenas, o algunas buenas mías se van a comportar. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros vamos a hacer lo que nuestro Dios hace. Ahora, también, y suena quizás un poco fuerte, y el Señor Jesucristo se lo dijo a los judíos cuando estaban discutiendo con Él, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué les dijo nuestro Señor Jesucristo? Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque las obras que el diablo hace, ustedes las hacen también. Hermanos, y esto es delicado, que tanto nos parecemos a nuestro Dios. También, hermanos, la santidad es importante porque es un sermón silencioso en el que todos pueden leer. Nosotros aquí podemos aparentar santidad, pero ¿qué santidad percibe tu vecino? ¿Qué santidad percibe tu esposo? ¿Qué santidad percibe tu esposa? ¿Qué santidad perciben tus hijos? ¿Qué santidad perciben tus compañeros de trabajo? ¿Qué olor despides? ¿Qué perfume te echas? Ahora, retomando eso, ¿tenemos el olor de Cristo o tenemos el olor de muerte? Y fíjense ustedes, hermanos, que los cristianos sin santidad hacen mucho daño a la propagación del Evangelio. Hacen que el nombre de Cristo sea vituperado, que el honor de Dios sea rebajado, hermanos. Tenemos mucho que hablar, ya sea para bien o para mal, pero para bien hay bendición, para mal hay un juicio. Y puede ser que hasta el infierno mismo nos esté esperando. Hermanos, es importante la santidad porque asegura gozo a nuestros corazones. Vamos a buscar 1 de Juan 3:19. 1 de Juan 3:19, hermano. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Hermanos, si vivimos en santidad, nuestros corazones están seguros en Él. Hermanos, y ya la última respuesta, ¿por qué es tan importante la santidad? Porque sin santidad en la tierra no vamos a estar listos para disfrutar el cielo. Hermanos, aquí nos vamos a ir acostumbrando a cómo vivir en el cielo. Somos ciudadanos del reino de Dios, entonces vivamos como tal. Tengamos las costumbres de nuestra patria celestial. Deleitémonos en los goces de nuestra nación espiritual. Si consideramos aburridos la palabra de Dios, todo el tiempo la vamos a estar escuchando allá. Si consideramos aburrido cantarle al Señor, no somos aptos para estar allá. Si vemos atractivo al mundo y no queremos despegar nuestros pies de esta tierra, no somos ciudadanos del reino de Dios.
Anhelemos la santidad y busquemos la santidad. Es importante la santidad. Y ahorita, sin dejar en el tercer punto, vamos a ver algunas aplicaciones. Y quiero retomar la pregunta con la cual empezamos. ¿Es usted santo? Y antes de responderla, quiero contarle una anécdota. Una vez me pusieron un examen de admisión. Entonces, en la entrevista que me hicieron, me preguntaron: oye, Jacobo, ¿y cómo te fue en tu examen? Y son de esas preguntas que uno no quisiera responder. Me había ido mal. Y uno, pues, cuando no quiere contestar esa pregunta, se sale por la tangente. Y yo le dije: pues yo me esforcé y traté de contestarlas con muchas ganas. Y luego me dice el que me entrevistó: a mí no me salgas con eso. A mí dime cómo saliste, cómo te fue. De esas preguntas, ¿cuántas contestaste? Y ahora, volviendo a la pregunta, y yo creo que causa también incomodidad, y tampoco les pido que me la respondan: ¿eres santo? Y aquí el autor del libro La Santidad, de J.C. Ryle, en el cual me basé en esta meditación, él hacía algunas respuestas que muchos creyentes hacen. Y algunos podrían decir: pues ahorita con lo que me estás predicando, yo siento el peso de la santidad y medito en ella. Pero esa no es una respuesta. Acuérdense cuál era la pregunta: ¿es usted santo? Aquí se dice sí o no. Y la santidad no es meditar ni sentir. La santidad es hacer. Algunos responderán también: pero la santidad es solamente para los líderes, para los pastores y quizás para los diáconos, pero para la membresía no. O háblale de santidad cuando hables de Carlos Spurgeon, o habla de Thomas Watson, de John Owen. Yo soy un pecador estándar, de santidad no me hables. La santidad atañe a todo el pueblo de Dios. Y es un mandamiento para todo el pueblo de Dios. Y Él les dice: sed santos, porque yo soy santo. Otros responderán: es imposible ser santo en este mundo lleno de tentaciones. La carne es débil. Entonces, ¿cómo quieren que yo sea santo? Hermanos, esforcémonos por ser santos. En Eclesiastés dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento para tu cabeza. Dios nos demanda a ser santos y seamos como las garzas, hermanos, en medio del pantano. ¿Cómo mantiene su plumaje? Blanco, porque sabe pisar para no mancharse. La misma naturaleza nos enseña a limpiarnos. Hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y algunos recuerden la pregunta: ¿es usted santo? Y recuerden también que en esta pregunta, que es de vida o muerte, nosotros nos vamos por la tangente y dicen algunos: es que santidad es un reto también, me va a hacer diferente al mundo y todos me van a ver feo.
Porque mientras ellos vayan para la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Siempre voy a ser contreras. Hermano, eso es santidad. Ir en contracultura. Romanos 12 dice, no os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Disfrutar, hermanos, la voluntad de Dios y comprenderla siempre nos va a demandar ir contra el mundo. Nunca vamos a encontrar que el mundo se amolde a la voluntad de Dios. Siempre tenemos que ir en contracorriente. Y la santidad es ir en contracorriente. Hermanos, entonces, si la santidad es algo que Dios exige para que nosotros nos presentemos delante de Él en su reino, entonces nadie será salvo. O pocos lo serán. Por eso dejaron de seguir al Señor. Si recuerdan, y el hermano Rosendo lo dijo, ¿quién me quiere seguir? Se quedaron poquititos. Los demás dijeron, yo está muy atractivo eso, pero ahorita no te voy a poder atender. Pocos son los que van en el trayecto de la santidad. Y dice la palabra del Señor que nosotros debemos esforzarnos por entrar en la puerta estrecha. Esfuérzate y sé valiente. Esforcémonos, hermanos. Y no es arminianismo esto. Doctrinalmente, la santidad, Dios nos da el privilegio de participar con Él en nuestra salvación. Pero con algo en mente, Él ya ha hecho la obra. No estamos solos, pero demanda esfuerzo. No nos vamos a quedar sentados a rascarnos la barriga, sino debemos de pelear por nuestra santificación. Y a medida que nos esforcemos en santificarnos, vamos a disfrutar de las bendiciones del Señor en nuestras vidas. Y si no nos esforzamos en nuestra santidad, y si somos llamados, vamos a disfrutar vamos a vivir una vida cristiana mediocre, llena de sufrimiento, de aflicciones. Construyamos, hermanos, nuestras casas, como dice el apóstol Pablo, con oro y plata, no con pajita, porque esas casas van a ser probadas con el fuego. Si bien todos seremos salvos, cuando la casa se queme, sobre todo para los que construyeron con paja, va a ser sufrimiento y pena. Entonces, hermanos, ¿estamos conscientes de la importancia de la santidad? La santidad debe de infundir temor, porque confronta nuestras vidas con el patrón de vida de nuestro Señor Jesucristo. Hay un himno que dice, ¿quién será mi fiador? Y en una estrofa dice, y cuando yo me subí a la balanza y crujió, hasta temblé. Vivir y evaluarse ante el Señor causa temor, causa pánico. Y yo a veces no entiendo al salmista cuando dice, examíname, oh Jehová, y pruébame y conoce mi corazón.
Si a un examen de papel yo le huyo, imagínense estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores evaluando mi vida. La santidad es un asunto de vida o muerte. Y Dios nos ayuda, hermano. Y la santidad también es poco predicada, pero más que eso, es poco practicada en la iglesia del Señor. Cada día vemos iglesias con más profesantes que en lugar de parecerse más a Dios, se conforman más al mundo. Y cada día más iglesias que descuidan la predicación y la práctica de santidad se convierten en sinagogas del diablo. Porque la santidad es el fin de todo cristiano. Esa es la luz que nosotros debemos de reflejar. Y es una luz que se debe de reflejar en todas las esferas de nuestra vida. La santidad está presente en el orden de la salvación. Desde la elección a la glorificación, la santidad está en esa cadena de oro de la salvación. Dios ve al que practica la santidad desde la elección. Él sabe que el que Él elige, Él va a vivir una vida santa. ¿Y cómo vemos nosotros la santidad? Por los frutos de la santidad, nosotros vemos a un hombre o a una mujer que es llamada por Dios a la salvación. ¿Cómo sabemos que un hombre o una mujer fue predestinada? Por sus frutos, por su vida de santidad, su vida de piedad. Y yo puedo hacer una aseveración sin temor de equivocarme, hermanos, que Cristo predicó la santidad cuando estuvo aquí en la tierra. Y si nosotros viviéramos en ese tiempo, muchos de nosotros lo acusaríamos a Él de ser legalista. Porque nosotros queremos vivir una vida tranquila, sin exigencias. Hasta pretextos a veces ponemos, ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Y ese cumplimiento de los mandamientos ya pasó. Ahorita estamos en otra etapa. Ahí sale a colación el dispensacionalista que llevamos dentro. Pero hermanos, Cristo ya cumplió obedientemente la ley de Dios. Y como Él ya la cumplió, capacita a sus elegidos para el cumplimiento de ella. Ya no para obtener la salvación, sino como una consecuencia de nuestro llamado. Pasemos ya a la pregunta número 3. ¿Cómo obtener la santidad? La santidad comienza con Cristo. Es el único origen de la santidad. Y debemos de ir a Él en arrepentimiento y fe. Y esto no es algo que nosotros vamos a desarrollar. Es una gracia de Dios. Arrepentimiento de todos nuestros pecados. Sentirnos mal, odiarlo, pero también dejarlo de hacer, porque si no lo dejamos de hacer, eso se convierte en remordimiento nada más. Pero también debemos de tener fe, porque Él perdona nuestros pecados. La santidad no es producto, hermanos, de un esfuerzo propio. Si fuera así, sería un completo fracaso. Y esto quedó demostrado en el Antiguo Testamento. Dios le dio las leyes,
y les dijo, si cumples esto vas a ser salvos. No pudieron. Y de hecho él también, al momento de ponerle la ley ceremonial con todos los sacrificios, les estaba diciendo, ¿saben qué? Como ustedes no van a poder cumplir la ley, aquí le pongo los sacrificios para que ustedes vean al Cristo prometido en todos esos ritos. Hermanos, para ser santos, acudamos a Cristo. Es lo único que debemos de hacer. Y ese es el llamado que la palabra de Dios hace a nuestras vidas el día de hoy. ¿Quieres ser santo? Ven a Cristo. Y si no venimos a Cristo, nos va a pasar como la mujer del flujo de sangre. Y preguntémonos, ¿Cristo fue su primera opción? No, fue la última. La Biblia nos dice que en Marcos, que primero ella fue a todos los médicos. Quizás era una mujer muy adinerada, ¿no? Para gastar tanto dinero en su salud. Y dice algo que me llama la atención, que dice que antes le iba peor. Hermanos, si nosotros queremos ser santos fuera de Cristo, nos va a ir peor, vamos a tener frustración, vamos a tener desánimo. Hermanos, pero si nosotros vamos a Cristo, el peso de la santidad, la responsabilidad de la santidad se va a hacer más suave. Y viene a mi mente eso. Es ligera mi carga. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y llevad mi yugo sobre vosotros, el yugo de la santidad, porque es ligera mi carga. Entonces, ¿queremos ser santos? Acudamos a Cristo. La santidad es un don dado solamente a los hijos de Dios. Busquemos San Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, ¿quieres disfrutar el don de la santidad? Tienes que ser hijo de Dios. No va a ser por voluntad de tu papá, no va a ser por un psicólogo que te va a cambiar, ni porque el pastor te predique todo un año con sermones, sino es la voluntad de Dios. Solo los que practican la verdadera santidad, los que tienen vidas santas y piadosas, es que primeramente han sido llamados por Dios. Hermanos, si tú ya estás consciente de tu llamado, ¿quieres seguir siendo santo? Permanece en Cristo. San Juan 15, tenemos, el Señor Jesucristo nos habla de la vid verdadera, ¿no? Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Pero les hace les da una orden. Les dice, permaneced en mí y mis palabras en vosotros. Entonces, si nosotros tenemos permanencia en Cristo, si estamos unidos a Cristo, daremos mucho fruto. Pero si nosotros queremos dar fruto fuera de Cristo, nos enfrentaremos a un completo fracaso. Y hagamos de nosotros las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir en la fe en el Hijo de Dios es vivir
en santidad. Y ya para terminar, hermanos, recordemos la orden del Señor. En Levítico 11:44. Sed santos porque yo soy santo. Y recordemos, hermanos, también el versículo con el cual iniciamos, Hebreos 12:14. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra nos ha hablado. En ella, Señor, tú nos has llamado a vivir vidas santas. Por nuestra naturaleza caída, por nuestra pereza y descuido, no lo hemos hecho, Padre Celestial. Pero siempre tu amor y tu misericordia nos da otra oportunidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite, oh Padre Celestial, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino conforme a tu santa y soberana voluntad, rinda fruto. Y ese fruto, Señor, pueda ser conforme al propósito para el cual tú le enviaste. Permite, oh Señor, que ese evangelio predicado sea un medio para darnos vida y para energizarnos y santificarnos en medio de este mundo caído, de la cual no somos partícipes. Ayúdanos a vivir, oh Padre Celestial, el reino de los cielos aquí en la tierra, con la esperanza que en un día no muy lejano nos presentaremos delante de ti y te disfrutaremos tal como eres. Seas por siempre bendito en Cristo Jesús. Amén.